Bien. Listo, chicos. Entonces, sí me hago entender lo importante de la información contable. ¿Por qué? Porque hay personas, y lo van a encontrar en la realidad, o no sé si ustedes han tenido la experiencia, que no le dan la importancia a la contabilidad. La tienen simplemente para darle cumplimiento al fisco. ¿En qué? En temas de pagar impuestos. Pero no tienen en cuenta toda la información valiosa que le da la contabilidad para que administre realmente el negocio, para que usted realmente tenga esa capacidad de decisión y pueda mirar cómo va el negocio, saber cómo va el nivel de su rentabilidad, conocer cómo está administrando sus costos y gastos, qué optimización puede hacer de sus recursos. Entonces, sí es muy valiosa la información que te vas a encontrar registrada en la contabilidad y todos los controles que vas a poder llevar desde allí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la información contable? La contabilidad selecciona información económico-financiera relevante que sea útil para la toma de decisiones por parte de los diferentes usuarios de la información posteriormente. La interpreta en términos monetarios, la registra y la comunica, teniendo capacidad para interpretar el producto final de esa comunicación. ¿Qué vamos a comunicar desde la contabilidad? Vamos a comunicar unos estados contables y financieros, ¿cierto? Entonces vamos a entregar toda una información que va a ser de provecho para las personas que trabajan en la empresa. ¿Cómo está compuesta una empresa? ¿Cuáles son las áreas de una empresa? Chicos, los escucho. Hola. Cuénteme cómo está organizada una empresa. ¿Qué áreas tiene una empresa? Pues es que depende, está el área de formación, de calidad, la de recursos humanos. La más importante es la de producción, ¿no? Ah, sí. Porque si no hay producción, pues no va a haber estructura para sostener a nadie adicional. O sea, lo primero es la parte productiva, o manufacturera, o parte comercial. O sea, vámonos al enfoque de qué tipo de empresa. Entonces, listo, estoy hablando de una empresa de producción. Entonces, la primera área va a ser el área de producción, el área de calidad. ¿Qué más vamos a tener en una empresa de producción? El área de recursos humanos hablábamos y allí vamos a tener un área de formación. ¿Qué más tenemos? Área administrativa. Área administrativa, sí, un área administrativa. Un área administrativa, por lo general, desde el área administrativa, desde la dirección administrativa depende lo que es el recurso humano. Vamos a tener un área financiera, ¿cierto? Sí. Exacto. Ahí donde vamos a estar, desde la parte contable, donde va a estar la información contable y financiera. Vamos a poder tener un área de planeación y presupuesto dependiendo de la envergadura de la empresa. O esa misma área de planeación y presupuesto se puede manejar desde el área contable, todo relativo al tamaño de la empresa. Vamos a tener un área de tesorería, ¿cierto? Tesorería que se encarga de los pagos. Ahí tengo un visitante, espérenme que mi gato otra vez está de lindo por acá. Corra para allá. El mejor amigo. Ay, sí, debían hacer mi inventario. Entonces, dentro de las áreas, pues es relativo, depende de cómo sea de grande la empresa. Vamos a tener un área de almacén, un área de logística, ¿cierto? Un área comercial, que es la que se va a encargar de las ventas. Entonces, para cada área, la información contable va a ser de supremo valor al momento que requieren ¿qué? Datos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van las ventas? ¿Cuánto le hemos comprado al proveedor? ¿Qué stock tenemos en el inventario? Entonces, desde ahí la contabilidad tiene mucho que contar a todos los administradores de las distintas áreas de la empresa para que administren la información y administren los recursos que están a cargo de cada uno, ¿cierto? Entonces, repaso de conceptos y del proceso contable. Entonces vamos a decir que los requisitos que ha de reunir la información financiera, objetivos cualitativos expuestos en el FABS
que esto quiere decir normas internacionales contables, vamos a decir que está la relevancia, la comparabilidad, la periodicidad adecuada, el objetivo, perdón, la objetividad, la claridad. ¿Qué quiere decir cada uno de estos conceptos? Estas son de las características que debe reunir la contabilidad. Cuando hablamos de relevancia, ha de ser la información financiera o contable la utilidad a un número cada vez mayor de usuarios. Es evidente que tiene que seleccionar aquellos aspectos o contenidos que den satisfacción a todos ellos. Entonces yo tengo desde la contabilidad que conocer cuál es la información pertinente que requiere cada área para de esa manera entregarle la información que realmente llene los requisitos que tiene cada área para facilitarle el proceso. Desde la comparabilidad, la información contable debe ser útil y ha de ser comparable, tanto en la forma, aspectos que se lleva la teneduría de libros, como en la denominación de las cuentas y su agrupación, como en el fondo, criterios de valoración utilizados, en la cuantificación de las diferentes rúbricas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo registro una factura de honorarios, yo debo de tener claridad de si esos honorarios son costos o gastos. ¿Recuerdan que hablamos ahora 8 días de qué es costos o gastos? ¿Qué decíamos ahora 8 días de qué es costos o gastos? Los costos son, digamos, la materia prima, todo lo que necesito para producir. Exactamente. Y los gastos, pues, son también, digamos, la nómina, pagar Arriendo, facturas. servicios públicos. Tiene que ver más con temas de apoyo, ¿cierto? Y el apoyo viene desde el área administrativa. Entonces, hay una aclaración ahí. Recordemos que si yo hablo de arrendamiento, servicios públicos, tengo que ubicarme. Si el arrendamiento o el servicio público es de la bodega de producción, son costos. Pero si el arrendamiento o el servicio público son del área administrativa, son gastos. Si el honorario que estoy pagando tiene que ver con una asesoría técnica para el manejo adecuado de una máquina, son costos. Pero si el honorario es el del revisor fiscal, son gastos administrativos. Por eso siempre tengo que primero tener un criterio claro, porque la contabilidad me debe hablar siempre para hacerlo comparable. La contabilidad, la persona que registra la información, hoy me tiene que registrar, me registra esa factura de asesoría técnica, me la debe registrar como costo, pero en un mes tiene que seguir siendo costo. No puede registrármela como gasto porque pierde la comparabilidad la información. Hoy me registra el arrendamiento del local de producción como costo, pero en un mes, si me lo registra como gasto, pues me hace un sancocho de la información y la información pierde comparabilidad. Entonces, cuando tú vas a ir a analizar cuál es el margen bruto de rentabilidad que te está dejando el proyecto, no va a ser el que es, el que te está mostrando, porque estás dejando un pedazo del costo colgado en los gastos de administración y resulta que esos no son gastos de administración, sino que son costos. Entonces, por eso la comparabilidad me la da, el conocimiento pertinente que yo tengo del negocio y siempre debo registrar lo que es costo, lo que es gasto. Lo que es un pasivo y no un ingreso. ¿Sí? Entonces, todo tiene que llevar la pertinencia en las cuentas y en los tiempos, claro, de información. La periodicidad adecuada. ¿De qué me habla la periodicidad adecuada? De que la información ha de rendir cuentas en un tiempo lo suficientemente corto para que sea útil. Es decir, debe ser suministrada a tiempo. Era lo que yo les decía. Sí, ¿de qué le sirve a un administrador que le entreguen información solo con corte al 31 de diciembre y vuelva a haber información al año, al 31 de diciembre del 2020, y en el transcurso del periodo no conoce información financiera? Entonces, ¿con base en qué va a tomar decisiones? No hay información pertinente y adecuada. La información debe tener unos periodos tan cortos que debiera ser cada mes yo conocer cómo son los estados financieros, cómo va mi proceso productivo, cómo van mis márgenes de rentabilidad, cómo me va a afectar el COVID mis estados financieros, cuál va a ser el comportamiento, estoy soportando una nómina sin ingresos, entonces cómo me va a afectar mis estados financieros si yo no los estoy mirando cada mes, ¿cierto? Entonces yo como administrador debo velar porque esto se cumpla y por yo tener información adecuada y pertinente y con la periodicidad que corresponde para tomar decisiones y conocer la realidad de mi negocio.
En la objetividad, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una información contable que debe servir de base para la toma de decisiones de sus usuarios, ¿cierto? ¿Qué debe ser? Que la información que se registra debe permanecer con la debida objetividad. ¿Qué es objetividad? ¿Dónde se puede perder la objetividad del negocio? Resulta que tengo una persona en almacén y me empieza a manejar cosas por debajo y me empieza a manejar salidas de inventario cuando no son salidas realmente de inventario, sino que él está armando su negocio propio, ¿cierto? Y eso se tiene que reflejar ¿dónde? ¿Qué pasa con lo que pasa en el almacén? Debe pasar a la contabilidad, ¿cierto? Entonces yo contabilidad tengo que ser pendiente de que las ventas sean ventas, de que los costos realmente tengan el control pertinente y adecuado. ¿En dónde? Con las personas que los manejan y los administran, que no se pierda la objetividad. Perder la objetividad es que yo trabajo con la empresa, pero estoy interesada en mantener mi negocio, en sacar beneficio propio de los bienes que administro. No basta con que la empresa me pague un salario, sino que yo estoy usufructuándome con los mismos recursos que yo administro de la empresa, ¿cierto? Entonces, de ahí lo importante que siempre la empresa vele porque el personal que administra la información contable y financiera mantenga la objetividad, mantenga la responsabilidad de administrar los recursos de la empresa, los activos y la salvaguarda de los mismos, ¿cierto? La protección de los mismos, porque por ahí también se desangran las empresas. Y si la contabilidad no se encarga de llevarle el control pertinente a la información, pues digamos que estaríamos tomando decisiones frente a una información errónea que no está mostrando fidedignamente cómo van los procesos económicos de la organización. Y en lo que tiene que ver con la claridad, el lenguaje contable es, en su inmensa mayoría, igual al lenguaje común, salvo en las excepciones que es necesario conocer. Entonces, en la claridad es supremamente importante yo saber que un gasto es un gasto, que un costo es un costo, que si yo tomo una obligación financiera es un pasivo, que los intereses que me genera esa obligación financiera van a ser un gasto para mi empresa, entonces va a ir en los gastos, que es un ingreso, es un egreso, cuando yo pago una obligación, que eso me va a reducir la utilidad del negocio. Entonces sí es importante que yo tenga el debido concepto de qué son los estados financieros y que cómo me afecta a mí como administrador de la empresa los registros económicos, ¿cierto? Para yo saber cuál es el mapa mental que tengo en la cabeza del negocio. Ustedes han escuchado que cada administrador del negocio maneja el negocio en la cabeza. ¿Sí han escuchado eso? No, la verdad no. Yo sí. Se meten tanto en el negocio que manejan los números en su cabeza. Pero la cuestión es que ya sufrimos tanto de confianza que ya no creemos en la contabilidad. Y el problema es que se tiene que apoyar en la contabilidad porque puede, abuso de confianza, tener en cuenta que una cosa era gasto y él no la está registrando en su cabeza con sus números y la contabilidad sí lo está registrando. Entonces es importante no confiarse de manejar un negocio en la cabeza, sino conocer dónde están los números en la contabilidad y verificar realmente que el negocio marche como él quiere que marche. Entonces decimos que la contabilidad financiera basa su medición en una ecuación o identidad contable que sustenta la contabilización de las transacciones por partida doble y consiste en recoger la causa y efecto de toda transacción si se requiere el origen y el destino de la misma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la partida doble? ¿Qué entienden por partida doble? Ahora 8 días lo hablamos, ¿cierto? Dijimos, la partida simple es la que se lleva en el libro fiscal. El libro fiscal solamente me registra un hecho económico por un solo ladito. Ingresos, una sola cifra. Vendí hoy 20 millones de pesos. Egresos, pagué hoy 15 millones de pesos, me quedaron 5 de utilidad en el día. ¿Listo? Eso es partida simple. Y se lleva en el libro fiscal y el libro fiscal los llevan quienes no son responsables de llevar contabilidad, ¿cierto? Comerciantes. Ahora, la contabilidad registra son partidas dobles. ¿Qué quiere decir la partida doble? La partida doble quiere decir, me voy a venir por aquí, donde me mostrará el Excel. ¿Ve? Porque desde aquí no me lo muestra. Espérame 2 segundos.
Yo cierro aquí algo para que me deje abrir el Excel. ¿Cómo creen ustedes que registrarían, por ejemplo, si decíamos ahorita voy a comprar una máquina? ¿Qué tendría que tener en cuenta a la hora de comprar una máquina? Soy una empresa industrial y voy a comprar una máquina. ¿Qué debo tener en cuenta cuando voy a registrar la compra de esa máquina? Que me den el RUT. Eso, debo tener el RUT, debo tener la factura del empresario. Del empresario. Pero voy a hacer el registro de la factura. Entonces, ¿cómo registraría esa factura? Como un gasto, ¿no? Una compra de una máquina en una empresa industrial, ¿qué sería? ¿Un gasto? Voy a decir que esa máquina me valió, voy a decir que esa máquina me valió 20 millones de pesos, ¿sí? Me valió 20 millones de pesos. Entonces analicemos. Es una máquina que me va a impactar mi proceso productivo. Es una inversión, ¿cierto? Acuerden que hablamos de propiedad, planta y equipo y que la empresa va a tener maquinaria y equipo, va a tener propiedad raíz, si tiene la oficina, si tiene la planta de producción propia de la empresa. Y si tiene maquinaria, pues eso va dentro de propiedad, planta y equipo. Entonces va a ser unos activos de la empresa, ¿cierto? Entonces, voy a hacerlo primero. La empresa tiene activos, tiene pasivos, tiene patrimonio. ¿Me están viendo, cierto? Sí, señora. Tiene ingresos, tiene costos y tiene gastos. Entonces, vamos a tomar nota de algo. Con los activos, pasivos y patrimonio, yo armo el estado de situación financiera o llamado balance. ¿Sí? Con los activos, pasivos y patrimonio, con los ingresos, costos y gastos, armo mi estado de resultados. ¿Recuerdan que hablamos de los estados financieros? Entonces, la empresa tiene el estado de situación financiera, antes llamada balance, y tiene el estado de resultados, antes llamado como estado de ganancias y pérdidas. ¿Sí? ¿Van conmigo? Sí, señora. Bueno, entonces estamos diciendo que el estado de situación financiera debe presentar unos activos que va a ser igual a Pasivo más patrimonio. no quiere dejarme hacer. Que va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Listo. Y en mi estado de resultados, ¿cómo lo saco? Cogiendo mis ingresos, restándole los costos y restándole los gastos, ¿cierto? Restándole los costos y restándole los gastos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, de la máquina. Compro una máquina, entonces mi máquina va a ser un activo. Entonces, vamos a llevar máquina. Y estoy diciendo que la máquina me vale 20 millones. Entonces, la partida doble se va a manejar con débitos y créditos. No con un solo registro como el libro fiscal que decíamos. En el libro fiscal yo nomás voy a decir, en el libro fiscal solamente voy a decir ingresos del día, 20 millones, gastos, 15 millones.
Esto es solo lo que yo reflejo en un libro fiscal. ¿Sí? Y el libro fiscal lo haces así y luego dices utilidad del día, 20 millones menos 15 millones, listo. La utilidad fueron 5 millones. Y vas llevando un día a diario el registro de lo que estás haciendo como operación, fecha por fecha. Así nomás. Pero en la partida doble, ¿qué va a hacer? Yo llego y digo, compro una máquina y esa máquina la voy a registrar en la contabilidad. Entonces, en la contabilidad la máquina va a ir en activos porque es maquinaria y equipo. Voy a registrar cuánto dije que vale la máquina. 20 millones, ¿cierto? 20 millones. 20 millones. Y voy a decir que la voy a pagar a crédito a un mes. Entonces, si la pago a crédito a un mes, voy a decir que va a ser un pasivo la contrapartida. ¿Y el pasivo va a ser qué? Proveedores. ¿Sí? Y ese proveedores va a ser la contrapartida crédito. 20 millones. ¿Listo? Lo estoy haciendo plano sin pensar en impuestos por ahora. ¿Qué pasa con impuestos? Los impuestos yo le digo al proveedor, venga señor proveedor, usted como le estoy comprando le tengo que hacer retención en la fuente. ¿Han escuchado de la retención en la fuente? ¿Sí o no? Sí, señora. Eso. ¿Todos lo han escuchado o no? Profe, yo no he escuchado eso. ¿No conoces? Ok. No les voy a meter ahorita temas de impuestos para no enredarlos, porque quiero que me entiendan la partida doble. Solo lo voy a hacer plano. Voy a decir, señora empresa, yo compré una máquina, me vale 20 millones y entra dentro de sus activos. Y el pasivo va a ser acreedores 20 millones. ¿Listo? Así me va a quedar en este momento. Y ahora le voy a decir, señora empresa, este mes usted vendió, entonces ventas son ¿qué? Ingresos, ¿cierto? Sí. Ventas son ingresos. Entonces digo, hago una venta, voy a hacer una venta de 15 millones. Perdón. Las ventas, voy a mantener esta estructura acá. Las ventas son de naturaleza crédito. Entonces las ventas, voy a decir, vendo 15 millones. Y el costo de lo que estoy vendiendo va a decir que vendí zapatos. Y el costo de lo que estoy vendiendo, digamos que me valieron 10 millones de pesos, esos zapatos que vendí. Entonces voy a decir que el costo del inventario, el costo de venta, costo de la mercancía vendida, fueron 10 millones. ¿Qué me va a decir? 10. ¿Listo? Entonces, voy a hacer dos cosas. Primero voy a hacer dos cosas. ¿Cuáles? Voy a separar el estado de resultados del estado de situación financiera. ¿Listo? Para poder poner resultados. Segundo, les voy a explicar algo. Las cuentas del balance tienen naturaleza para poder aplicar la partida doble. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo siempre adquiera un activo va a ser débito. La naturaleza del activo siempre va a ser débito. La naturaleza de los pasivos van a ser crédito. Y la naturaleza del patrimonio va a ser crédito. ¿Sí? De tal forma que la suma de del pasivo y del patrimonio me dé el valor del activo. Por eso es la ecuación patrimonial que decíamos. Que el activo me dé igual a la suma del pasivo más el patrimonio. ¿Sí? Entonces, la naturaleza del activo es débito y la naturaleza del pasivo es crédito y el patrimonio es crédito. De tal forma que yo pueda conservar la igualdad. Eso se cumple en esta ecuación que estoy haciendo, por ejemplo. Entonces, al final del periodo, yo tengo que sumar los débitos y los créditos. ¿Y qué me está diciendo? Me está manteniendo la igualdad patrimonial. Me está diciendo que los activos, 20 millones,
son iguales a los pasivos. En este caso, no estoy contando con la de patrimonio, solo la transacción que acabé de hacer. Entonces, 20 es igual a 20, ¿cierto? Chicos, ¿me están siguiendo? Sí, señora. Porfa, alce la mano el que no entienda, que yo no los puedo ver, no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Entonces, esa es la ecuación patrimonial. Yo registro si en este caso es un activo, lo estoy registrando con naturaleza débito y el pasivo con naturaleza crédito. Al final, siempre al final del periodo, las sumas me deben de dar abajo igualdad. Después de que haga 2 transacciones o haga 100 o haga 1000, me tiene que dar la igualdad. Activos me va a dar igual o débitos me va a dar igual a los créditos. Esa es la igualdad patrimonial. ¿Vamos ahí? Señora. Señora. Bueno, por favor, el que no entienda, alce la mano, porque si no, en el camino, pues ahí se quedan en la mitad. Michael y Jefferson. No están diciendo nada, necesito que alce la mano porque doy por entendido que están entendiendo. ¿Qué Yo voy al sucede? día. Ok, excelente. ¿Qué sucede con el ingreso, costos y gastos? Va a funcionar distinto. El ingreso es naturaleza crédito. En cambio, el costo y el gasto es de naturaleza débito. ¿Sí? Débito. ¿Vamos ahí? ¿Qué quiere decir? Que yo cojo el crédito y le resto los débitos. Y voy a saber cuánto fue la utilidad que me quedó en el periodo. En este caso, cojo los 15 millones crédito y le resto los 10 millones. ¿Y cuánto me va a quedar de utilidad? Entonces hago mi igualdad al final. Igualo y me doy cuenta cuánto me está quedando. Entonces hago la igualdad y al final me doy cuenta que me está quedando al final del estado de resultados. Los escucho. Chicos. Este no tiene que quedar igual como el que hicimos ahora, el de arriba. No, por eso separé ¿No? los dos. Por eso separé los dos, Sí. porque este es el balance y este el estado de resultado. Entonces, la diferencia que me dé entre crédito y débito va a ser la utilidad. Entonces, yo cojo 15 millones y le resto el débito y me va a decir que me da una utilidad de 5, ¿sí? De 5. Y si fuera al contrario, si yo dijera, uy, vendí solo 10 millones, pero se me fue costos 15 millones, me voy a dar cuenta que tengo es pérdida, ¿cierto? Que tengo pérdida. Pérdida, sí, claro. No me medí, arranqué a producir, estoy pagando costos fijos altísimos y no me doy cuenta que las ventas no me están soportando, que eso es lo que estamos haciendo ahorita, no hay ventas y sí estamos pagando costos de nómina, ¿cierto? Entonces ahorita, pérdidas para las empresas, soportando unos gastos fijos sin ingresos, ¿sí? Vamos ahí, entonces el estado de resultado me va a mostrar, primero, naturaleza de la cuenta. El ingreso es crédito, el débito, los costos son débito y los gastos son débitos, ¿sí? Vamos ahí. Y esta diferencia en el estado de resultados van a ser las utilidades. ¿Cómo vamos ahí? Bien, sí, señora. Bien, profe. ¿Todos? Bien. Ok. Señora. Voy a hacer un inventario a nivel de... No, vamos a voltearnos para la presentación. Salgo de acá y vuelvo y paso de acá para acá. Y volvemos a bajar. Ya vimos acá. Entonces, vamos a volver. Decimos que la ecuación o identidad contable se expresa así, que los activos son las fuentes o participaciones. Las fuentes de financiación de los activos pueden ser tanto los propietarios como los acreedores de la empresa, los pasivos, ¿cierto? De tal manera que la identidad contable se puede expresar y lo que dijimos, activos es igual, pasivos más patrimonio. ¿Por qué? Los socios le invierten a la empresa 10 millones de pesos, ¿cierto?
Entonces, en ese caso, va a ser 10 millones en el patrimonio, 10 millones en la caja de la empresa. Pero voy y compro una máquina que valió 15 millones y la voy a pagar de contado. ¿Cómo lo haría ahí? Ingresa la máquina activos fijos, pago 10 millones de contados y voy a quedar debiendo 5 millones al proveedor porque no tengo plata, ¿cierto? Entonces, si ven que ahí la ecuación queda, le voy a deber al proveedor 5 millones, entonces va a ser pasivos. Al patrimonio de los socios tenemos invertido 10 millones, o sea que 10 millones más 5 millones son 15 y la máquina me valió 15 millones. Entonces, por eso es que decimos que los pasivos, los acreedores, me soportan también los activos que tiene la empresa, ¿sí? O sea que la empresa o le debe plata al socio por la inversión o le debe plata a los proveedores por la financiación que le brindan, por las acreencias que tienen, por los días de pago. Un proveedor me puede dar a mí 8 días, un proveedor me puede dar a mí 30 días, un proveedor le puedo pagar en 2 contados a 30 y a 60 días el 50%, o un proveedor me da simplemente de un día para otro. Todo depende de los niveles de confianza que yo genero. Al ser los activos las inversiones en que se materializan las fuentes de financiación, otra forma de expresar la identidad contable será que las inversiones son la fuente de financiación. Entonces, las inversiones que tiene la empresa son la fuente de donde va a producir la operación. Entonces, yo llevo en las inversiones, ¿qué llevo yo a los activos propiamente? ¿Cómo sé yo la discusión que hagan ustedes ahorita si es costo o si es inversión? Me voy a dar cuenta cómo, que es un activo que estoy comprando que me va a generar la producción. Ese activo me va a permitir desarrollar el negocio. Entonces, si yo cogiera esa máquina y me la llevara acá para el costo, pues no sería lógico porque esa máquina me va a producir por 5, 10, 20 años, dependiendo del tipo de activo, ¿cierto? Lo que me va a permitir hacer esa máquina. Eso me va a permitir. Entonces tú dices, eso es costo. Bueno, pero ¿qué va a hacer la máquina? Muestre, a ver, esa máquina me va a permitir producir. ¿Y cuánto me dura? No, pues me va a durar por ahí 20 años. Ah, pues eso es una inversión. Ahora, compro un repuestico para la máquina, ¿cierto? Le voy a hacer mantenimiento a la máquina. ¿Y eso qué? Pues eso es para solucionar el problema en este momento. ¿Eso es costo o inversión? No, eso es gasto, eso es costo. Entonces, ese mantenimiento sí me lo llevo para el costo, ¿cierto? Siempre tengo que hacer esos análisis. ¿Para qué me va a servir y cuánto me va a aportar al proceso productivo? Y así me doy cuenta si es costo o es una fuente de financiación del proceso productivo. Y por último, digamos que las inversiones son la estructura funcional o económica de la empresa, conociéndose las fuentes de financiación como la estructura financiera de la misma. Así podríamos expresar que la identidad contable de esta forma. La estructura económica me va a permitir mostrar la estructura financiera. Cuando a mí me mira un banco, va a mirar cómo están compuestos mis activos. ¿Qué hay en mis activos? Porque esa estructura de los activos son los que van a mostrarle cómo es mi estructura financiera. ¿Cómo voy a responder frente a los compromisos que adquiera con ellos? ¿Sí? Quiero meterme en esta parte, haciendo énfasis que son activos, que son pasivos. Entonces decimos que los activos son los recursos con que cuenta la empresa para el desarrollo de su actividad, de lo que se espera, colaboren con la consecución de los objetivos de la misma, es decir, que reporten algún tipo de utilidad a la empresa. Entonces ahí era que decíamos, cuenta de caja y bancos, es la liquidez que tiene la empresa para pagar todos sus costos, inversiones o gastos de la compañía, ¿cierto? ¿Qué más tenemos ahí? Los inventarios. El inventario yo lo compro, pero no lo aplico de una al proceso productivo. Yo compro 100 metros de tela, pero solo voy a producir 50 delantales que se me van a llevar 10 metros de tela. Entonces los otros 90 metros de tela los voy a mantener en el inventario. No los puedo bajar al costo porque representan el proceso productivo a futuro de la compañía. Yo genero, hago muebles, camas, compro la madera. Solo voy a bajar el costo de la madera que utilizo en el proceso productivo. Lo demás se va a quedar en inventarios. Yo vendo zapatos, compro 100 zapatos, vendo 10. Solo 10 se van a bajar al costo, que fueron los que vendí. Los otros 90 zapatos se van a quedar en inventarios. Entonces, eso es parte de la estructura de los activos. Tengo acciones, es parte de los activos.
Tengo propiedad, planta y equipo, tengo un edificio, tengo maquinaria, tengo computadores, eso es propiedad, planta y equipo y hace parte de los activos. Tengo un software, hace parte de los activos. Tengo una deuda con el banco. ¿Qué es eso? Pasivo. Es un pasivo. ¿Los pasivos qué son? Son las deudas y obligaciones surgidas de una transacción anterior entre el deudor y el acreedor, cuya entrega de otro activo distinto al dinero o a la prestación de servicios por parte de la empresa deudora en este caso. Lo general es que yo pago una obligación con dinero, ¿cierto? Pero si yo estoy en un momento apretado, yo puedo pagar una obligación con inventarios, ¿cierto? Depende de las negociaciones que yo maneje. En este momento, mucho proveedor puede estar pensando en pagar con inventarios. Devolverle inventarios a su proveedor para que le baje las deudas porque no tienen con qué pagarle. ¿Cierto? Es la situación del momento que estamos pasando. Entonces, eso es clara la diferencia, que es activo y que es pasivo. Activo es lo que es mío, lo que es de la empresa, lo que sí sirve para todo su proceso, productivo, lo que es la estructura financiera. Los pasivos es lo que debemos a terceros, lo que le debemos al banco, lo que le debemos a los mismos empleados, ¿cierto? Le debo la nómina, se cumplió la nómina y no la he pagado, ya me queda registrada en el pasivo porque no le he pagado todavía. Le debo la seguridad social, los aportes a las entidades, no la he pagado. La debo de dejar al cierre de mes provisionada en los gastos o costos contra una cuenta por pagar. Eso es pasivo. Le debo las vacaciones a los empleados de estos 5 años que ha trabajado porque nunca ha salido a vacaciones. Pues ahorita me tocó sacarlo a vacaciones y eso lo debía yo tener provisionado en los pasivos, ¿cierto? Bueno, el patrimonio, como ya dijimos, es la plata de los socios, la plata que vienen y ponen los socios para montar el negocio. ¿Qué más hace parte del patrimonio? La utilidad que voy a tener en el ejercicio. Este año se acaba el año y quedé con 50 millones de utilidad en el ejercicio. Para yo arrancar un nuevo año fiscal, debo cerrar los estados financieros. ¿Y qué hago? Traslado esos 50 millones que me quedó en el estado de resultados, luego lo vemos despacito sobre el Excel. Esos 50 millones que me quedaron allá y me los traigo para el pasivos y se me queda el estado de resultados en cero, en tablas. Vuelve y arranca otro periodo fiscal. Cada año yo cierro el estado de resultados. Cada año vuelve a cero los ingresos, vuelve a cero los costos y los gastos y arranco otra vez un nuevo ejercicio fiscal. Entonces el cierre y eso que me genero de utilidades o pérdidas vienen a ser parte de esta ecuación patrimonial. Aquí me va a quedar la utilidad mes a mes que guarde la empresa. ¿Dentro de qué? Dentro del patrimonio de la empresa. ¿Qué vamos a llevar a los ingresos? Pues los ingresos, como dice su nombre. A los gastos, lo que ya explicamos de los gastos, ¿qué es la diferencia entre gastos y costos? Específicamente. ¿Listo? Chicos, me toca volverles a poner el link para explicarles el tema del examen y entonces ya les pongo el link. ¿Listo? Faltan 10 para las 8. Ya les coloco el link. Gracias.